Saludos a todos, nuevo reporte semanal, vídeo reporte de mercado, Banksters, el título para esta semana. ¿Por qué? Pues ya lo sabéis muchos, porque la semana pasada fue infernal debido a una acción conjunta de muchos bancos centrales. Esto es el canal de Brújula de Mercados, en colaboración con el blog que mantengo de investing.com y con la página web de formación bolsaschool.com. Insisto, lo que voy a comentar hoy. Fijaos, he tardado casi 3 horas y pico en hacer presentación porque hay demasiada información que quería ir recopilando a la hora de presentaros. Hay movimientos muy atractivos y muy interesantes que se han producido en divisa. Los ha habido en renta fija, los ha habido en renta variable, los ha habido en materia prima. De hecho, en aquellos mercados en los que mejor hemos acertado con el pronóstico han sido, con respecto a la semana pasada, la materia prima y con respecto a la semana pasada, la renta variable. Eran extremadamente sencillos. Han tenido un comportamiento, diríamos, noble. Tanto el crudo, por ejemplo, como el oro han tenido un comportamiento noble. En renta variable han tenido un comportamiento muy previsible. El jueves pasado hablaba en Capital Radio con Laura Blanco y le decía que no era alarmante la corrección que había iniciado el mercado tras las palabras de esa acción coordinada que ahora explicaremos de los bancos centrales, porque sencillamente los niveles estaban muy definidos y veremos cómo el pronóstico fue exactamente ese, acertado. Es decir, los niveles que dijimos que no había peligro en esos niveles fueron los niveles en los que se inició un rebote tanto en la renta variable en Europa como en Estados Unidos, que sigue lateralizando sin que hayamos cambiado los gráficos. Utilizamos los mismos gráficos que hace 2 o 3 semanas. Así que nada. Bueno, vamos entonces a empezar a analizar un poquito por dentro qué es lo que ha pasado. Os recuerdo, hace poco me comentaban en radio un presentador que los reportes de mercado que realizo son de analista macro, de trader macro. Creo que es lo que te hay que hacer, o sea, creo que es lo obvio. Creo que el reporte de mercados que da Brújula de Mercados es un reporte de mercados que es capaz de integrar aquel trader que opera sobre divisa con el que opera con renta fija, con el que opera en renta variable o con el que opera en materia prima. Es decir, somos capaces de englobar todos los mercados en un solo paquete, en una sola visión de mercado. Porque eso es lo que realmente os da cultura como operadores de bolsa. Saber cómo funciona el flujo del dinero, que eso es lo interesante. Vale, bien, empezamos. Cambio de guión a nivel mundial. Acción coordinada, efectivamente lo es. Banqueros centrales hacen comentarios sugiriendo un endurecimiento de las medidas monetarias. Riesgos para la economía mundial, los estados y los mercados. Correcciones controladas en renta variable, materia prima haciendo lo propio. Es la introducción que hemos dado, pero la parte bonita, la parte buena es cuando empecemos a mostrar ahora los datos que van a ir corroborando lo que hemos dicho. Sobre todo el tema goloso de todo esto, que son banqueros centrales hacen comentarios sugiriendo un endurecimiento de las medidas monetarias. Es aquí donde va a afectar a todos los flujos de capitales. Bien, ¿cómo empezar todo este vídeo reporte que va a ser un pelotazo por la cantidad de información que traigo? Pues algo bien sencillo. ¿Cómo va el año? ¿Cómo va el año? Y con esto podemos analizar todo. Tenemos uno de los mercados que más ha corregido el crudo, el índice dólar que sigue debilitándose desde inicios de año. Esto ya de por sí es una luz de alarma. No puede ser que el crudo baje y que el oro se debilite, ¿vale? Esto es antinatura. Por eso sé que aquí ya hay una divergencia de mercado que va a haber que atacar antes o después, y aquellos que sepan operarla van a hacer mucho dinero en los próximos meses o en el próximo año. Eurodólar alcista, lo tanto quiere decir que esto viene coordinado con la bajada del dólar, por supuesto, ¿vale? El euro saca partida a la debilidad del dólar. Mercados de bonos y mercados de renta variable, también es una incongruencia que ambos estén subiendo. Ahora veremos también el porqué. Porque o si sube la renta fija, baja la renta variable, y si sube la renta variable, baja la renta fija. Sencillamente porque es el flujo natural del dinero. Cuando hay riesgo, el dinero fluye hacia la renta fija. Cuando hay ausencia de riesgo y hay bonanza, el dinero fluye de la renta fija a la renta variable, ¿vale? Así que esta evolución del año, que es real, lo que me está dando a entender es que existe una situación que no es natural en el mercado. Y es la que tenemos que saber analizar a dedo, ¿vale? Europa. Vamos a leer este pequeño comentario extraído a través del blog financiero Zero Hedge. Liberación del BCE. El discurso del presidente Draghi el miércoles fue importante no porque marcó un cambio brusco hacia la política, sino porque señaló implícitamente que el BCE ya no está tan preocupado por la baja inflación, ahora se considera temporal. Échate a reír, ¿vale? El cambio de lenguaje es crítico, pero libera al euro. La fuerza desinflacionaria de la moneda puede ahora importar menos para el BCE.
Este cambio lingüístico coincide con otro cambio de régimen que ha estado evolucionando en los últimos meses y es aún más importante. El desglose completo eurodólar con diferenciales de tipos sugiriendo que el BCE está perdiendo el control. Atención, ¿eh? Ahora explicaré el detalle. Ambas observaciones son críticas porque sugieren que el euro puede fortalecerse a pesar, no debido, a los mayores rendimientos de los bonos. De hecho, cuando más se aprecie el euro, más endurecimiento del BCE se realizará. El factor clave de la fortaleza del euro no es el equilibrio del BCE, sino el reequilibrio a medio plazo de las subponderaciones estructurales posteriores a la crisis de los activos europeos. El BCE puede no ser capaz de hacer mucho al respecto. Atención porque lo que hemos leído ahora mismo es un comentario muy denso, pero que te está diciendo la verdad de todo y sobre todo, te está diciendo una clave fundamental. El BCE endurecerá el euro, si es que lo llega a hacer, porque de momento yo creo que no se van a atrever a hacer eso, habrá que verlo. El BCE endurecerá el euro por salvar los activos europeos subponderados. ¿Qué activos europeos están subponderados? Pregunta. Las bolsas están en máximos prácticamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los activos europeos más subponderados? Las entidades financieras, los bancos. Los bancos son los que realmente necesitan una subida de tipos de interés. ¿De acuerdo? De hecho, la inflación que hace años era un problema a evitar, ahora es un objetivo. Lo he repetido miles de veces en muchos de los vídeos. ¿Por qué es un objetivo? Porque los que dictan la política monetaria son los bancos privados, son los entidades de la banca privada. Por eso mismo, la inflación es un objetivo. Pensad por un segundo, si el dinero se queda en los, como está ocurriendo desde hace años, desde la crisis de 2008, el dinero se va quedando en depósitos en los bancos y se genera inflación, tu dinero vale cada vez menos. Pero por otro lado, gracias a esa inflación pueden subir los tipos, por lo cual pueden cobrarte cada vez más por el dinero. ¿Me seguís? Es un poco la manera en la cual se podrá retroalimentar la tasa de interés y el beneficio bancario, que se basa en la tasa de interés, ¿vale? Esto es un tema bastante profundo. Estados Unidos, paso también a comentar lo que ha hecho Estados Unidos. Fed zombificación. Mientras tanto, tenemos otro cambio de régimen del juego reflejado en el mercado, persistentemente ignorando las acciones de endurecimiento de la Reserva Federal. El mercado ignora la Reserva Federal. La Reserva Federal sube tipos y el mercado no corrige, ¿vale? Incluso si el endurecimiento ocurre más tarde o más temprano, el punto crucial del argumento es que, a menos que el mercado considere que la Fed está preparando mano dura, por ejemplo, la aceleración de inflación en Estados Unidos, el endurecimiento continuará pareciéndose a un alivio, con más altas probabilidades de una pausa de la Fed o un time out hasta que las imágenes de productividad o inflación mejoren más. Es decir, mientras los datos macro de Estados Unidos no mejoren o mientras la tasa de inflación de Estados Unidos no se acelere, la Reserva Federal quizá ni siquiera suba tipos, o que los suba suavemente o que ni los suba. Por eso decimos que la subida de tipos de la Reserva Federal parece más bien un alivio que una subida de tipos, porque la hace mucho más suave, porque todo el mundo tenía miedo a la Reserva Federal cuando anunció la subida de tipos y sin embargo no ha pasado nada, el mercado sigue subiendo con eso. Canadá, otra perla más. El presidente del Banco Central de Canadá, Stephen Poloz, había resaltado el desempeño robusto de la economía durante el primer trimestre de 2017, señalando que la tasa de interés se encuentra en un nivel extraordinariamente bajo y que ha cumplido con su papel. Estas observaciones apuntalan claramente a un cambio de actitud en relación a la postura monetaria del Banco Central y abre las puertas para una subida de la tasa referencial este año. Cuidado porque Canadá lleva diciendo esto mucho tiempo y luego no sube los tipos. Por eso, el 12 de julio, es decir, la semana que viene, el Banco Central de Canadá anunciará su última decisión sobre dónde ubicar su tasa de interés de tendencia. Así que atentos el 12 de julio, en la semana que viene, ¿vale? Reino Unido, y con esto voy liquidando, la libra salta ante los comentarios de Mark Carney. Dice que el debate de alzas de tarifas está sobre la mesa. La libra subió por encima de 1,29 después de que el gobernador del Banco de Inglaterra dijo que podía ser necesario eliminar algunos estímulos monetarios. El gobernador del POE, del Bank of England, dice que la tasa podría subir si los salarios y el crecimiento repuntan. El gobernador sorprende a los mercados con una sugerencia de aumento de tasas. Bien, fin de la película. ¿Qué tenemos en resumen? A Mario Draghi cambia el discurso. De donde digo Diego. Y ahora resulta que no le preocupa la inflación cuando hace una semana y pico sí lo hacía. La Reserva Federal, que no pone mano dura en su subida de tipos, por lo tanto se debilita frente al resto de políticas monetarias. El Banco de Canadá, que también se sube al carro de subir los tipos, y el Banco de Inglaterra, que habla de que quizá debería subirlos. Es decir, que ya no está la Reserva Federal como única moneda el dólar que va a subir tipos, sino que ahora se suben al carro el resto de monedas, provocando una distorsión en los mercados, como esta.
Fijaos en el repunte que os mete el bono alemán y el bono británico. Bono a 10 años, ¿lo veis? Los yield de ambos bonos se disparan, ¿lo veis? Tenemos el de Japón, que prácticamente no hace nada, el de Estados Unidos, que repunta un poco, pero sobre todo son el de Inglaterra y el de Alemania los que se disparan, ¿vale? Mostrando claramente pues la posible subida de tipos, cómo fortalece el bono de cada uno de los respectivos lugares. Divergencia, fijaos cómo es clarísimo el comportamiento de los mercados. Aquí es cuando os hablo del flujo de dinero. La renta variable, sale todo el capital del DAX alemán y entra todo el capital en bono. El yield se dispara en el Bund alemán y baja en la renta variable. ¿Ok? Si quieres saber qué va a pasar en los mercados, no le preguntes al presidente de un banco central. Es decir, que los bancos centrales han decidido subir las tasas de interés en el proceso de soplado de largo plazo de los rendimientos y las curvas de fuerte acentuación. En el peor momento posible, cuando el crecimiento de la demanda de préstamos del sector privado se ha derrumbado a cero. Cuando la deuda se dispara repentinamente. Cuando el PIB de Estados Unidos apenas puede superar la velocidad de pérdida. Cuando China está eliminando rápidamente liquidez del mercado y el desapalancamiento. Desde el año 2013, os recuerdo. Cuando el impulso global del crédito se ha estrellado. Y lo más importante, aumento de probabilidades de una recesión global. ¿Vale? Bueno, con todo y con eso vamos a analizar ya el primer gráfico, que es el DXY, el índice futuro del dólar, donde veo que efectivamente el repunte que hace semanas, 2 semanas en concreto que comentamos, parece iniciarse, pero no me fío. ¿Por qué? Porque tengo toda esta región ecuatorial en la cual digo, cuidado, porque debería ir para acá. Debería ir para acá. Debería fortalecerse el dólar, repuntar hasta aquí, ¿vale? Mientras no vea que esto se consolida, no me lo creo. Porque es lo que llevamos semanas esperando y estamos acertando, pero de momento cuesta creérselo viendo cómo está el mercado. Os he traído también el FXCM Dow Jones, que es el índice dólar, pero en este caso, recuerdo, os lo he comentado alguna vez que otra en otro vídeo, este índice dólar está ponderado equitativamente. Lleva el mismo peso en divisa euro, divisa franco suizo, divisa libra, divisa yen, que en divisa dólar, porque os recuerdo que los índices dólar que analizamos aquí son los índices de fortaleza futura del dólar contra el resto de divisas, ¿vale? Y también me está indicando un rebote alcista, pero si os fijáis me indica también una pauta de agotamiento, ¿lo veis? Digamos que desciende cada vez más rápido los máximos, más rápido que los mínimos, ¿vale? Luego lo que me huele es que puede haber un deleitamiento del dólar. Pero igualmente, de momento está en rebote alcista, que era lo que esperábamos. ¿Hasta dónde? Hasta estos niveles. Cuidado por ahí, ¿vale? Es decir, pinta igual que el DXY. Así que todo parece indicar que el dólar se irá fortaleciendo. Y sigo, top de deuda, ¿por qué? Porque si hablamos de los bancos centrales, que es posible que haga una acción coordinada de subida de tipos, estamos hablando de esto, de los récords máximos de deuda a nivel mundial, de que Japón, de que Italia, de que Estados Unidos, de que España, Francia, Reino Unido, Europa, están en un top 15 de los estados con más deuda del mundo. ¿Lo veis? Por eso una subida de tipos significa encarecer los costes de la deuda de estos países. Que amigos míos, esto es sencillísimo, con Trading Economics es sencillísimo analizar la situación. Aquí la deuda y aquí la tasa de crecimiento. Si el interés al que se coloca esta deuda es mayor que esta tasa de crecimiento, vamos a la quiebra. Fin de la película. Hace falta, pasa igual con la renta fija corporativa, ¿vale? Con la deuda privada pasa exactamente lo mismo. Si los beneficios empresariales no son capaces de superar los yield de los bonos de deuda privada, te has quedado sin dinero para pagar la deuda. Es decir, dejas de ser rentable, ¿vale? Entonces, por eso digo que aquí está un análisis fundamental del mercado que os hace falta entender. No queda otra. Bien. Esto es la deuda pública. Pero ¿qué pasa? Que si a la deuda pública le sumo la privada, échate a temblar. Porque la deuda pública supera el 100% del PIB norteamericano, pero es que la privada supera el 200 prácticamente, está en el 129. ¿Lo veis? Y eso que ha reducido muchísimo el consumo desde la crisis de 2008. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que me muestra clarísimo cómo la deuda pública más la privada son infumables. De hecho, esto refleja la privada, estos niveles de deuda privada, lo que reflejan es la naturaleza deficitaria a nivel comercial de Estados Unidos desde los 70, ¿vale? Estados Unidos compra más de lo que vende desde los 70, ¿ok? Por eso le hace falta la OPEP y el dólar. Pero eso es para explicar un vídeo aparte. Estados Unidos, bueno, el PIB mundial, ¿vale? Vamos a ver el PIB mundial, ¿cuáles pesan más? Estados Unidos,
Alemania, Francia, el pico verde es Europa, ¿vale? Este es Asia, tengo a China. Fijaros que las economías que más pesan en el mundo son la norteamericana y cerquita, cerquita se acerca la China ya, ¿vale? Un 10% de diferencia entre las dos, menos de un 10% de diferencia entre las dos, ¿vale? Y luego está Alemania, y luego está Reino Unido, y luego está Francia. ¿De acuerdo? Bien, es importante esto para que entendáis lo que voy a mostrar ahora. Acordaos, Estados Unidos la que más pesa, China la segunda, y después Alemania, Reino Unido y Francia, ¿no? Vale, bien. Aquí viene la parte fundamental para entender lo que vamos a explicar ahora. La bola de nieve de la deuda. Los países, esto te está mostrando la deuda pública porcentual sobre el Producto Interior Bruto de cada país en base a su ciudadano, es decir, cuánto soporta cada ciudadano de deuda. En este caso tenemos a Irlanda, uno de los países con más deuda, Japón, por supuesto, Italia también está aquí, Estados Unidos está aquí también, ¿vale? Canadá, Singapur, Bélgica, pero cuidado, ¿por qué? Porque China está por aquí arriba. China está por aquí, perdida, ¿vale? Y totalmente fuera de este problema. Ahí está China. ¿Lo veis? Es decir, el peso por ciudadano de la deuda es mucho menor en esos estados que en estos otros. Lo cual quiere decir que, obviamente, supone un problema a nivel de consumo de crédito privado, lo que se trae encima la deuda. Si se inicia, repito aquí la película porque por eso lo estoy mostrando, si se inicia una acción coordinada de subida de tipos en la renta fija, atentos porque la corrección de crédito puede ser monumental. Venga, paso a analizar ya mercados, ¿vale? Ha quedado ya todo el análisis macro hecho, ¿vale? Aquellos que nos gusta la visión macro, relajados porque ahora vienen gráficos solamente. Eurodólar, clarísimo el gráfico con vela semanal, fijaos cómo estamos en máximos, de hecho, la apuesta que os daré ahora es que visto dónde estamos ya, a ver que se me va el gráfico, visto dónde estamos ya, poco le queda ya, podría en cualquier momento meternos un último susto y acercarse al 1.16, ¿lo veis? Tocar la media de 200, igual que dilató aquí, hacerse un sprint, tocar la media de 200, incluso superarla, acercarse al 1.16 y luego ya fracasar y retroceder o consolidar en esta zona, preparándose para una subida fuerte. No irá acorde con lo que esperamos un, insisto, viendo los futuros del dólar, esperamos un repunte del dólar. Así que esto debería bajar. Pero ¿qué pasa? Que visto dónde estamos, es muy tentador una dilatación del euro dólar hasta tocar el 1.16, ¿vale? Me acerco gráficos de corto plazo y en gráficos de corto plazo, fijaos la forma que toma esto. Tiene pinta de ir a iniciar una corrección, pero ¿qué pasa? Desde luego esta zona la viola, pierde la media de 55 y corrige perfectamente. Ahora se solapa o se sostiene sobre este nivel. Creo que podría hacer algún pullback. Creo que podría ir hacia la media de 55 de nuevo, hacia esta zona aquí, ¿vale? Podría perfectamente subir hacia la media de 55 habiendo hecho base aquí y a partir de ahí retroceder, ¿ok? ¿Por qué? Porque la media de 55 se está doblando. La media de 55 ayudará a que inicie la corrección del eurodólar. Pero acordaros del largo plazo, este largo plazo que nos puede asustar, nos puede hacer otra dilatación más en el eurodólar alcista, ¿vale? Libra dólar. Y libra dólar, fijaos que ha funcionado perfectamente, porque con las palabras del banco de Carney, del presidente del Bank of England, lo que ha hecho ha sido es bajar esa libra dólar. Ha habido de entrada un repunte fuerte, porque en cuanto se hablaron de esa posible subida de tipos del Bank of England, lo que hizo fue darme ¿qué? Más dólares por cada libra. Pero como el dólar sigue en un rumbo de fortalecimiento, ya empieza a corregir un poquito. Acordaos que aquí dimos una entrada bajista que cumplimos, llegó hasta aquí, yo cerré por ahí. De nuevo, vuelve a ser una entrada bajista atractiva. ¿Por qué? Porque de nuevo vemos cómo trata de pelearse con la media 55 y si no supera esas zonas, vuelve otra vez a este nivel de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que entrar en este rango. Si no entra en este rango, complicado. Y con la media 55 haciendo tope, no entra en el rango libradora, el cable, ¿vale? Voy a mirarlo en el corto plazo también. Y en el corto plazo que me encuentro, pues precisamente me encuentro eso. Que quizá haga un repunte, pero que tiene complicado superarlo. Fijaos que os he marcado dos niveles clave. Ese doble techo, aquí y aquí, ¿vale? Vamos a hacerle zoom para verlo mejor. Ese doble techo que ha hecho, aquí y aquí, y que creo que ahora con la media 55 viéndola perdida con este nivel clave, volvería para acá, chocaría y de nuevo ventas en libra dólar, ¿vale? De nuevo ventas, menos dólares por cada libra, lo cual quiere decir que el dólar efectivamente se fortalecería contra la libra, eso sí me pega, ¿vale? Eso sí encaja
con los gráficos que hemos visto. Y encaja también con esto, que es un dólar yen, que también muestra un patrón alcista porque ha roto un canal bajista y lo ha roto con bastante fuerza. Vamos a hacerle zoom para que lo veáis de cerca. Velas semanales, largoplacista también este gráfico. Cuidado con este tope porque está subiendo con mucha fuerza, probablemente haga una parada en el entorno al 1.1450 y luego una corrección, pero desde luego es fuerte, puede hacer un pullback, pero luego se seguirá yendo para arriba. Entonces, niveles clave, este y este, ¿vale? El 1.1450 que hemos dicho. Más cosas. Bueno, en el corto plazo el dólar yen, sí es cierto, fijaos que aquí me voy a encontrar con el primer tope. Está subiendo bastante, las últimas velas ya me dan algo de agotamiento, ¿lo veis? Algo de agotamiento. Cuidado porque yo creo que en torno a estas zonas puedes cerrar las posiciones alcistas en dólar yen y quizá entonces meterte ya a esperar una corrección, pero el dólar yen es en el largo plazo alcista, ¿vale? Sigo y paso a otro gráfico más, el US CAD, el dólar canadiense, ¿vale? Dólar contra dólar canadiense. ¿Qué me encuentro? Esa bajada que ha tenido tan fuerte. ¿De qué es fruto? Es fruto, por supuesto, de las palabras del Banco de Canadá, el Banco Central de Canadá. Así que el 12 de julio, es posible que nos den una rectificación de esto si no suben los tipos. ¿Cómo? Provocando un movimiento alcista en el dólar contra el CAD. ¿Vale? Si no suben los tipos. Porque esto lo que hará es la expectativa de una subida de tipos, ¿vale? Hay dos niveles clave. Estamos ahora mismo con una vela de cambio aquí, pero que no va a llegar a mucho, porque yo creo que estamos por debajo de esa media de 55. La dirección del dólar CAD es alcista en tendencial, lo veis con la media de 200 aquí, con la media de 55 también, pero creo que las zonas de compra van a ser o esta o superando esta zona. Es decir, hasta que no veamos que confirma por encima de ese nivel. Que en concreto, para dar los niveles clave sería en torno al 1.3050, ¿vale? 1.3050, 1.3075 o en torno al 1.28 aproximadamente, la zona de entrada, ¿vale? Insisto, a favor de tendencia, es decir, esperamos que el CAD, después de haber descontado esa subida de tipos, acabe provocando un movimiento alcista en el dólar CAD, indicando debilidad del dólar canadiense, ¿vale? Pero cuidado con el crudo, porque está muy vinculado al dólar canadiense. Y si el crudo repunta, va a fortalecer el dólar canadiense. En el corto plazo lo tengo aquí, ¿vale? A ver que se me va el gráfico. En el corto plazo lo tengo aquí. Y fijaos cómo empieza a surfear la media de 55. Estamos en velas de una hora, creo. Y viene hacia esta zona de rango. Se parece mucho al gráfico de la libra dólar en largo plazo, ¿vale? Pero estamos hablando de dólar CAD corto plazo. ¿Qué creo que va a hacer? Creo que va a tocar techo igual y es posible que corrija. No lo sé, ¿vale? Pero es posible que corrija ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo bien este nivel, donde podría iniciar una corrección bajista dólar CAD. El dólar se fortalecería, perdón, se debilitaría contra el canadiense, pero si efectivamente el canadiense no anuncia esa subida de tipos, acabará siendo alcista el US CAD, ¿vale? Así que a corto plazo posible corrección bajista, pero en el largo plazo alcista US CAD, ¿vale? Clarísimo, si veis las medias móviles. Bueno, calendario para esta semana, lo que señalo es el viernes principalmente porque hay nóminas no agrícolas, los non-farm payrolls y la tasa de desempleo. Y como sabéis que son dos datos macro que son mucha volatilidad porque siempre influyen en el discurso de la Reserva Federal, creo es posible que esos dos datos esta semana sean los que por fin activen el dólar. ¿Vale? El dólar se está fortaleciendo, pero no lo está haciendo con suficiente fuerza viendo el paripé o el show que han montado los bancos centrales la semana pasada. Ese show será mentira, lo dijimos en Capital Radio con Laura Blanco, lo comenté el jueves pasado, dijimos que no hagamos caso a ese show, no vamos a hacer caso al show, hasta que de lo que dicen a lo que hacen luego pasa mucho y probablemente hayan creado la expectativa que luego no serán capaces de cumplir, ¿vale? Pero bueno, vamos ahora a analizar ya renta variable. Sigo en el lateral del SP500, no ha cambiado nada, señores. Es que es el mismo gráfico que hace semanas. Por eso, en Capital Radio dijimos, no pasa nada. 2.450, 2.420 son los rangos para el SP500. Si no se rompe el alza y no se rompe la baja, aquí no hay nada que hacer. No hay nada que contar, ¿vale? Si miro en el largo plazo del SP, es otra película. En el largo plazo del SP muestra una fortaleza brutal, ¿lo veis? Sigue subiendo como la espuma, pese a que se va reduciendo el ángulo de subida, ¿vale? Y claro, si ya me pongo a analizar o a reflexionar sobre el futuro, pues me encuentro esto. Si se inicias una corrección del SP, agárrate, porque la subida es tan escandalosa que una corrección le puede meter un batacazo brutal al SP500, teniendo en cuenta que prácticamente no tiene una corrección real, porque esto es prácticamente lateral, la corrección la hizo aquí, ¿vale? Allá por 2015. Pero es que no ha tenido una corrección desde entonces. Así que cuando llegue una corrección, agárrate, porque los niveles son 2115 o
1.550 puntos. Se queda miedo, ¿vale? No, no lo veáis mucho porque no va a pasar de golpe. Pero claro, si se inicia una cosa que no he contado al principio y que la cuento ahora aquí, en mitad del minuto, vete a saber cuál, sobre gráfico. Hace 3 semanas subí en el videoreporte semanal un comentario que había hecho Infowars sobre una señora que había publicado un libro, creo, o un artículo, sobre qué podría ocurrir si la Reserva Federal iniciase aposta una corrección de todos los mercados con una subida de tipos no planificada para tumbar a Donald Trump. Es decir, que la Reserva Federal se encargase de ejecutar a Donald Trump, de echarle. ¿Cómo? Provocando una corrección brutal en todos los mercados. ¿Qué pasaría si no es la Reserva Federal? Si es una acción conjunta de todos los bancos centrales, porque si no, no hay manera de creérsela. Con Laura Blanco el jueves lo que dijimos fue que no puede haber una corrección si tenemos en cuenta los niveles altísimos de deuda de Europa. ¿Cómo van a subir los tipos de interés? Con una tasa de paro de más del 10% y una tasa de deuda que supera el 100% en el caso, por ejemplo, del Estado italiano, muy cercana al 100% en el caso del Estado español, muy cercana al 100% en el caso del Estado francés. Nadie se lo cree, a menos que sea algo que se haga a propósito para provocar una corrección generalizada de todos los mercados que están sobrecomprados. Lo sabe todo el mundo que están sobrecomprados, ¿vale? No es un secreto. Dicho eso, paso al DAX. Y con el DAX me fijo. Fijaos, esta es la corrección que ha hecho en el corto plazo. La anunciábamos en radio el jueves cuando vimos que todos los mercados caían. Preguntó Laura Blanco y le dije a Laura Blanco, no hay problema con la corrección, porque la renta europea corregirá y es normal, pero mientras aguante los 12.400 puntos, no hay corrección que valga, porque los 12.400 puntos del DAX han sido sus máximos rotos históricos. Y por eso cuando corrige, los 12.400 son una zona atractivísima para que la gente en cuanto los ve compre, porque era su máximo. Era su máximo histórico superado y roto y por eso cada vez que se acerca compra. Por eso nos queda como mínimo una oportunidad que tenemos ahí. Con la primera corrección decimos, tranquilos, no la van a romper a la primera. Habrá suficiente precio para poder entrar a comprar. Y efectivamente llega a 12.400 y rebotó. ¿Vale? 12.300 y pico, 12.400, 12.300 y pico y para arriba. El mercado se giró en esa zona, ¿vale? Repito, el gráfico anterior mostraba esto. ¿Ok? Y esto en vela de 4 horas. Si lo pones en vela de 1 hora, te vas a dar cuenta como 3-4 horas de rebote llegado a los 12.300 y pico. Empezó a entrar compras y lo salvaron. Por eso, cuidado que todavía queda mucho por ver. IBEX 35 son los mismos gráficos de hace semanas. No pasa nada. ¿Vale? En el largo plazo, 10.450 puntos. Pues más o menos la zona que dijimos, 10.500, 10.450. Ahí es donde iba el IBEX 35 llegado a los 11.150 puntos clavado, ¿vale? No ha cambiado el gráfico desde entonces. Y en el corto plazo va a tratar de hacer un rebote, está ya por encima de la media de 200, por la de 455, probablemente no consiga rebotarlo, ha cubierto ya el gap, eso sí es cierto, ¿vale? Lo tenéis aquí ya cubierto el gap que había dejado ahí atrás, pero lo que creo es que vaya, que o bien tira el DAX para arriba y arrastra el IBEX, o bien como el mercado se quede muy parado, el IBEX va a perder fuerza porque está por debajo de la media de 200, tiene toda esta caja aquí haciendo techo, toda esta caja de condensación de precio que no le va a dejar subir limpio y por eso muy probablemente tiene toda esta caída en vacío. Así que si buscáis un índice débil en Europa es el IBEX, si buscáis un índice fuerte en Europa es el DAX, ¿vale? Materia prima y terminamos. Con la materia prima queremos comentar el crudo porque ha repuntado, como decíamos, aunque nos decepcionó bastante la ruptura de esto. Esta ruptura nos decepcionó mucho, ¿vale? Pero aún así aguanta perfectamente, $44 barril, rebote alcista, lo decíamos la semana pasada, y lo que te espera, pues que entre 55 va a llegar a 49 y pico, quizás 50. Vais a ver que en el corto plazo le marcamos como objetivo 48 y algo, está en 46 y pico. En el corto plazo le marcamos esto como objetivo, fijaos, los 48. Los 48 que son este nivel, estos niveles, este máximo, pues ¿dónde lo vas a esperar? En la media de 200 que caja con todos esos niveles y que va a ser los $48 el barril, ¿vale? 48. Luego a partir de ahí quizá otra corrección más y luego vuelta otra vez a por los $50 barril si es que lo consigue. Pero, os insisto, os lo comenté hace mucho, hace falta que el crudo suba. De hecho, el artículo de la semana pasada de Investing se llamaba el crudo tiene que subir, el petróleo tiene que subir, lo dijimos, ¿vale? Venga, y terminamos con el oro. El oro, que fijaos qué canal más atractivo ha roto, se lo ha cargado. Lo comentábamos la semana pasada que igual hacía un rebote alcista para acá, o igual si el dólar por fin se fortalecía, el oro caía. He dicho al principio del vídeo, el comportamiento de la materia prima es mucho más noble que el resto de divisas y mercados. Es cierto, este comportamiento es mucho más noble con lo que está haciendo el dólar que lo que han hecho el resto de divisas que han distorsionado su movimiento. El dólar tenía que haber tumbado euro dólar.
tenía que haber subido para arriba el US CAD y el US franco suizo. Tenía que haber subido el US yen. El US yen sí lo subió. El oro lo ha tumbado. Esos son movimientos nobles. Lo que está ocurriendo en el resto o en el eurodólar es una distorsión, ¿vale? ¿Hacia dónde me lleva en el corto plazo? También os he traído gráfico. Y el oro en el corto, perdón, en el largo plazo. Esto ya lo ha roto. Hasta ahí, ¿vale? Los 11.070, perdón, 1.170 dólares la onza. 1.170 dólares la onza. O los 1.060 dólares la onza. Creo que está más que claro. Esto, si finalmente el oro, perdón, el dólar recupera su fortaleza, vais a ver un oro que tiene un objetivo claro aquí, que coincide con toda esta zona de aquí, ¿lo veis? Y vais a ver un dólar que coincide también con esos 1.060 dólares, que es el mínimo que teníamos ahí en el oro, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Espero que os sea útil. Acordaos, si os suscribís al canal, si le dais a la pestaña abajo, al icono de suscribirse, os mando un aviso en el móvil de que se ha subido un nuevo vídeo. Sobre todo porque hago reportes durante la semana para alguna radio que otra y se van subiendo, ¿vale? Bueno, espero que os sea útil el reporte de hoy. Un abrazo, cuidaos, chao.